La vida y las obras más importantes de Fyodor Dostoyevsky. Hoy les hablaré de uno de los escritores rusos más leídos de la historia, que al terminar sus estudios en la Academia Militar decide dedicarse de lleno a la literatura. Él es Fyodor Dostoyevsky y nació el 30 de octubre de 1821 en Rusia, Moscú. Fyodor Dostoyevsky fue el segundo de 7 hijos, hijo del doctor Mikhail Dostoyevsky, un médico militar que sirvió en los ejércitos que enfrentaban a Napoleón y que tras abandonar la milicia tomó un cargo en un hospital para pobres en Moscú. En 1832 su padre obtiene el derecho de adquirir propiedades y sirvientes, pasando a ser dueño de 2 aldeas y 100 personas en la provincia de Tula. Pero en 1839 el doctor Dostoyevsky fue asesinado por uno de sus sirvientes, que le veían demasiado autoritario, y esta situación produjo una crisis nerviosa en el escritor, lo que le llevó a la perdición del alcoholismo y posteriormente desarrolló sus primeros síntomas epilépticos. Sin embargo, la herencia que le dejó su padre le sirvió para abandonar su carrera en el ejército y dedicarse a escribir. Sus obras realistas, preocupadas por el análisis psicológico de las emociones humanas, le hicieron tener una influencia muy poderosa, tanto en los escritores del siglo XIX como en los del siglo XX. Su primer novela, Pobres Gentes, de 1846, habla de la desgracia historia de amor de un humilde funcionario estatal. Recibió buenas críticas por considerar a los pobres víctimas de sus terribles circunstancias. El libro era bastante novedoso, pues añadía la dimensión psicológica a la puramente narrativa en su análisis de los conflictos del protagonista, observándolos desde su propio interior. En su segunda novela, El Doble, de 1846, y en otros 13 esbozos y cuentos que escribió durante los siguientes 3 años, el autor continuó explorando las humillaciones y el comportamiento de los humildes. En 1849, su carrera literaria quedó fatalmente interrumpida, ya que Fyodor Dostoyevsky se había unido a un grupo de jóvenes intelectuales que leían y debatían las teorías de escritores socialistas franceses, por aquel entonces prohibidos en la Rusia zarista de Nicolás I. En sus reuniones secretas se infiltró un informador de la policía y todo el grupo fue detenido y enviado a prisión. En diciembre de 1849 se le condujo a un lugar en que debían ser fusilados, pero en el último momento se les conmutó la pena máxima por otra de exilio. Dostoyevsky fue sentenciado a 4 años de trabajos forzados en Siberia y a alistarse como soldado en el ejército ruso. Al salir de prisión, fundó con su hermano la revista mensual Bremia, que significa tiempo en ruso, y publicó en ella diversos escritos como Memoria de la Casa de los Muertos, 1861-1862. Esta fue la obra en la que describía la brutalidad que observaba entre los más crueles delincuentes, salpicada a la vez por gestos de generosidad y sentimientos nobles. Lo ayudaron a profundizar en su conocimiento la complejidad del espíritu humano. Describió detalladamente las condiciones inframundas de los presos y lo que a él le había tocado sufrir directamente, presentando por primera vez el tema de la redención y del logro de la felicidad a través del sufrimiento. La revista tuvo corto tiempo de vida, ya que la clausuraron por un artículo supuestamente subversivo. Cabe destacar que en ella también escribía las situaciones políticas que se vivían en aquella época, lo que logró convertirlas en literatura. Por otro lado, cada novela se centra en la exploración de las conflictivas vidas de los personajes, de sus motivaciones y de la justificación filosófica de sus existencias, como lo son Humillados y Ofendidos, La Patrona, El Idiota, Los Hermanos Karamazov. Esta novela la escribió poco antes de su muerte. Los Endemoniados, entre otros. En estas, el autor narra los problemas morales y políticos de su época. Dostoyevsky obtiene prestigio universal. A través de sus obras, Fyodor Dostoyevsky se anticipó a la moderna psicología, al explorar los motivos ocultos y llegar a comprender de un modo intuitivo el funcionamiento del inconsciente, que se manifiesta claramente en las conductas irracionales, el sufrimiento psíquico, los sueños y los momentos de desequilibrio mental de sus personajes. Preparó también el camino de los escritores surrealistas y existencialistas. Cabe destacar que su obra más conocida, Crimen y Castigo, ha sido adaptada en numerosas versiones para cine y televisión, tanto en producciones estadounidenses como japonesas, finlandesas, indias, soviéticas, británicas y por supuesto que también mexicana. Y finalmente los dejo con una frase de Fyodor Dostoyevsky. Solo posee el poder aquel que se inclina para recogerlo.